Soy el hermano Marcelo Carday y esto es Corriendo el Velo, un canal escatológico, interpretando las escrituras con las escrituras. Bendiciones en Cristo, querido hermano. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Escatología, ¿por qué escatología? Bueno, la escatología siempre fue mi pasión desde que me inicié en mi carrera como cristiano, me convertí en la iglesia bautista en Argentina, en la provincia de La Rioja. Realmente fue algo que a medida que iba descubriendo qué es, me llamaba muchísimo la atención. Hoy en día nos preguntamos qué es o por qué ese nombre. Bueno, poco a poco en los programas tras programas, ¿no? Si primero Dios, si Dios nos permite, iremos hablando de los varios conceptos que tiene la escatología. La escatología, para los que no sepan, es la doctrina bíblica que estudia los eventos, es decir, las últimas cosas que van a pasar al fin del mundo, en el fin del cosmos, digamos, del mundo. Entonces, los eventos finales de las últimas cosas que deben suceder antes del fin del mundo vendría a ser una definición simple de lo que es la escatología. Y quizás hay definiciones que nosotros podemos encontrar en libros de teología mucho más sofisticados, ¿no? Y quizás esta definición nos traiga preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de eventos, no? ¿Qué clase de eventos? ¿Serán cósmicos, no? ¿Serán acá en la Tierra? ¿Me entienden? Entonces, nosotros podemos encontrar muchas definiciones, muchísimas más completos, más complejos, que abarcan más puntos de lo que es la escatología en la historia de la iglesia, la escatología en la dogmática, la escatología y la historia. O sea, podemos encontrar muchas cosas. Entonces podemos encontrar varias definiciones en los libros de escatología sistemática, ¿no es cierto? O sea, hay libros de John MacArthur, ¿no es cierto?, de Louis Berkhof, de Grudem, de Hodge, etcétera, en la cual nosotros vamos a poder encontrar varias definiciones que nos abre el panorama. Algunas las vamos a entender, otras son palabras técnicas, pero me gustaría, como es el objetivo de Corriendo el Velo, de este canal, en ser bien simples, o sea, ser simples, ser claros, llegar a la gente, y ese es el objetivo, ¿no? Y es quedarnos con una definición de escatología y que a su vez usaremos esta definición que les voy a compartir como un concepto constante que lo vamos a utilizar durante los próximos programas en la cual vayamos desarrollando este concepto que yo les voy a compartir. Entonces, más allá de lo que nosotros sabemos, quizás alguna definición de la escatología, ¿no? Esas cosas futuras, eventos futuros que van a pasar en el fin de la era, en el fin del mundo, cuándo será, qué eventos tendrán. Entonces, para evitar todas esas preguntas, ahorita que vamos a iniciar este viaje por el mundo de la escatología, de lo que viene en el futuro, pero también vamos a ver una de las divisiones que se llama, quédese atento, ahí que yo le voy a decir cómo se llama en un ratito. Ahora, vamos a definir la palabra escatología de la siguiente manera. ¿Qué es la escatología? La escatología es, preste atención, levante las antenitas, es el cumplimiento soberano del plan de Dios en Cristo. Si alguien le pregunta a usted, hermano, ¿qué es la escatología? La escatología es simple. ¿Cómo que es simple? Claro, la escatología es simple. Es el cumplimiento soberano del plan de Dios en Cristo. ¿Y eso es la escatología? Así es, hermano. Mi amado, la escatología es simple. Demanda tiempo en entender, recurso de libros, etcétera, pero no es difícil de entender. Entonces, ¿qué es la escatología? Hablando de una manera general,
¿Qué es la escatología? Es el cumplimiento soberano del plan de Dios en la persona de Jesucristo. Punto. Punto. Así de simple. Entonces, cuando nosotros hayamos ya entendido y memorizado, le vamos a añadir la otra parte de la definición, que es que este cumplimiento soberano del plan de Dios en Cristo se desarrolla a través de toda la historia bíblica, desde la caída del hombre hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y su consumación en un futuro. Así de simple. Entonces, ¿cómo quedaría la definición completa? Es el cumplimiento soberano del plan de Dios en Cristo, que se desarrolla, ese plan se desarrolla a través de los 66 libros de toda nuestra Biblia, desde la caída de Adán hasta la manifestación de Cristo. Y desde la manifestación de Cristo, su consumación al fin de la era, del tiempo, ya cuando viene su segunda venida. ¿Se entiende? Una vez que nosotros hayamos entendido que la escatología es el plan soberano de Dios en la persona de Cristo, que se desarrolla a través de toda la historia bíblica, desde la caída hasta la manifestación de Cristo y su consumación en un futuro, habremos comprendido la estructura general de la escatología. Que, así como lo escuchan, si nosotros entendemos esta definición, ya entendimos la estructura general de la escatología. Nosotros nos preguntamos, ¿es necesario saber? ¿Es necesario que nosotros sepamos lo que significa la palabra escatología en griego? No, no hace falta. No, al menos por ahora. Por ahora que estamos empezando este viaje, no hace falta. Si fuese importante, habría comenzado citando al menos 2 pasajes en la cual figura la palabra escatologías o figura esa frase fin de los tiempos, ¿no? Hubiera empezado con Isaías capítulo 2 verso 2 y Miqueas capítulo 4 verso 1, que los dos, digamos, es un paralelo entre Isaías y Miqueas, que hablan del último tiempo, del fin del tiempo o en aquellos tiempos, ¿de acuerdo? Que se refiere allá. Entonces yo podría haber empezado diciendo, ok, mira, vamos a hacer un estudio de Isaías capítulo verso 2 con su paralelo en Miqueas 4.1, lo vamos a estudiar en el griego en su idioma original, y acá significa esto, y esto con esto, y esta es la escatología, pero usted tiene que saber el griego. No. La idea de este canal es que usted pueda entender la escatología así de simple. No estoy siendo simplista en simplificar, valga la redundancia, la complejidad de la escritura. Ahora, esta complejidad el Espíritu Santo nos da la capacidad para poder entenderla. O sea que entender la escatología no es difícil, mi hermano. No es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo punto que debemos de abordar, que para mí es muy importante, porque esto nos va a calmar un poquito, nos va a hacer entender un poquito de que la escatología no es algo que está al alcance de algunos. Hermanos, saquémonos de la cabeza este miedo a la escatología, este miedo al acercarnos a la escatología. El pensar que es muy difícil, digamos, de entender o de comprender, que solo los que han estudiado desde chiquillos o que han estudiado en un seminario, que muy pocos son los que pueden llegar a entenderlo. O bien podemos decir que hay tantas posturas, ¿cuál será la verdadera? Que el premilenialismo, que el postmilenialismo, que el amilenialismo, que el dispensacionalismo, etcétera, ¿no? Y encima de tantas posturas, nosotros tenemos de ciertas posturas como subposturas, ¿no? Por así decirlo, digamos. Entonces tenemos divisiones de una postura, tenemos divisiones dentro de esa posición escatológica, y vemos que hay un pretribulacionismo, que midtribulacionismo, que posttribulacionismo, y ya dejamos de hablar del
mileniarismo y empezamos a hablar del tribulacionismo y ya se nos llena la cabeza y hermanos, para cerrar como broche de oro, ¿no? Por decirlo así. Y hermanos, como si toda esta cantidad de nubes, de posiciones escatológicas fuera poco, existen o hay algunos predicadores que dicen que todas estas cantidades de posturas, digamos, nos dan a entender como que la Biblia no es clara, porque dice, bueno, todas estas posturas tienen sus debilidades. O sea, tienen sus fortalezas, sus debilidades, no se puede. Entonces, si la Biblia presenta todas estas posturas, según estos exponentes, digamos, y todas ellas tienen debilidades, entonces lo que yo entiendo es que la Biblia no es clara, la Biblia no es exacta, y que nosotros nunca vamos a poder entender con claridad esos eventos que sucederán en un futuro lejano. Lo que nosotros vemos en la escatología desde nuestro siglo XXI hacia adelante. Y ahí cometemos un error fatal, hermenéuticamente hablando. Entonces, nada más lejos, hermano mío, amado mío, que esto, nada más lejos de la realidad que esto que acabamos de hablar. La escatología es sumamente fácil de entender. Recién hemos estudiado y hemos comprendido la estructura general, el esquema general de la escatología. ¿De acuerdo? Y se resume en 5 palabras: este siglo y el venidero. En este siglo y el venidero es toda la cronología de la historia bíblica que se desarrolla. Todo el plan de Dios es en este siglo y en el venidero. Y es simple de entender. O sea, ya hemos entendido, vuelvo a repetir, el esquema general de la escatología bíblica. Porque en este siglo y el venidero es todo el tiempo que la Biblia nos presenta. No hay otro tiempo antes del Génesis y no hay otro tiempo después de la era venidera. Entonces todo es en esta era o en la venidera. Es todo el tiempo que abarca las Escrituras. No hay más que ello. Es en este siglo y en el venidero que la Biblia nos revela cuál es el plan soberano de Dios que se desarrolla. Ya no existe, repito, más tiempo. Solamente es en este siglo y en el venidero. Es todo el tiempo que la Biblia nos presenta y es todo el tiempo en la cual se desarrolla el plan soberano de Dios en la persona de Cristo. Entonces, yo no voy a hablar o dedicar tiempo a hablar del dispensacionalismo, del amilenialismo, del postmilenialismo. Y dentro de esas posturas, bueno, el tribulacionismo es esto, el posttribulacionismo es esto. Pero de todo eso, hermano, fíjese que depende de lo que todo eso yo no voy a hablar, porque no creo que sea de edificación. Yo creo que ya está un poco manoseado el tema de la escatología y tenemos mucha maraña en la cabeza. Entonces, la intención es que, bueno, ni siquiera voy a tratar de convencerlo de que la postura que yo tengo es la correcta. O sea, no vamos a hacer este canal en base a lo que yo creo y lo que yo pienso. Yo les voy a demostrar, es mi tarea demostrarle y evidenciarle con las Escrituras cuál es la postura bíblica. Y la postura bíblica es la que se estudia de un extremo de la escritura del Antiguo Testamento hasta el extremo del Nuevo Testamento. Las dos escrituras interpretándose a sí mismas. ¿Me entienden? Entonces, no es la idea de que yo le presente los teólogos que a mí me gustan, los pensamientos que a mí me gustan. Lo que yo voy a hacer es no llevarlo a mi posición escatológica. Mi deber como hijo del Señor es llevarlos a la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice y nos enseña? Y esa va a ser nuestra postura, la postura bíblica. Eso no es importante. Lo importante es ver qué es o leer qué es lo que la Biblia tiene para enseñarnos a nosotros. Y las Escrituras, la palabra de Dios, el Logos, el Theonuptos, que es su palabra inspirada, sea la que nos va a enseñar a nosotros. No es que yo tenga en mi mente
una estructura o un preconcepto y la escritura tiene que cuadrar, tiene que coincidir con lo que yo pienso. Es al revés, mi hermano. La escritura es lo que tiene que moldear mi manera de pensar para demostrarlo en mi manera de vivir. Correcto, pero con respecto a la escatología, yo tengo que entrar con una mente en blanco, una mente dócil en la cual el Espíritu Santo pueda trabajar a través de la escritura. La escritura va a ser la que a nosotros nos va a guiar y nos va a enseñar. Así que, hermanos, tranquilos. Aquí no vamos a entrar en materia de estudio de ninguna de las posturas, no vamos a hablar de esa postura. Por ahí puedo mencionar algo para hacer un contraste, pero no creo más de eso. Vamos a dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, la idea es que toda nuestra audiencia, todos aquellos que nos acompañen en este viaje de la escatología bíblica, tengan una postura, como les dije, bíblica. Obviamente hay personas que tienen otras posturas escatológicas que dicen, sí, la mía es bíblica, pero bueno, vamos a ver, porque hay partes de las escrituras que ellos no tocan. Nosotros vamos a tocar todo de manera integral. Entonces, una interpretación con un sustento hermenéutico bíblico que nos va a dar la escritura, y eso va a ser de nuestra base para empezar a edificar. Entonces, lo que no haremos es estudiar un billete falso y uno verdadero. ¿Para qué hacer doble trabajo? Vamos a dedicarnos a estudiar el billete verdadero a profundidad para que cuando nos presenten uno falso, nosotros nos demos cuenta instantáneamente que este es el falso. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, tranquilos, que vamos a emprender juntos este viaje por la escatología. Ok, hermanos, entonces vamos a entrar al tercer punto. En este tercer punto vamos a tocar lo que son las divisiones, ¿de acuerdo? De la escatología. Nosotros ya en el primer punto, hemos aprendido la estructura general de la escatología bíblica, ¿no es cierto? Que es el plan soberano de Dios, que se cumple en la persona de Cristo, que se desarrolla este plan desde la caída del hombre, allá por Génesis, capítulo 3, verso 15, donde sale la primera promesa de la descendencia de la simiente, eso que le llaman el protoevangelio. Proto porque la palabra proto significa uno en el griego, de ahí viene la palabra prototipo, es un protoevangelio, ¿de acuerdo? Y esto se va desarrollando desde la caída de Adán hasta la manifestación de la persona de Jesucristo y su consumación en un futuro. Entonces, dentro de este desarrollo, el plan soberano de Dios, existen divisiones, ¿de acuerdo? Y estas divisiones que vamos a ver ahora nos va a ayudar a entender, nos va a ir dando un poco de color a este escenario, y vamos a ir viendo, y a medida que vayamos desarrollando, ¿no?, la escatología en los próximos programas, obviamente Dios primero, o primero Dios, que nos permita hacerlo, vamos a ir nosotros añadiendo cada vez un poquito más, porque la idea es ir de lo general a lo específico. Es como hablaba con el pastor Ariel y conversábamos, y le comentaba que primero nosotros debemos saber ver el edificio. Una vez que nosotros entendemos lo que es el edificio, recién vamos a ir a entender que tiene 10 pisos, ¿no? Un ejemplo, 10 pisos. Y después vamos a entender de que cada piso tiene 5 departamentos. Y después, un pasito más a lo específico, vamos a entender que cada departamento tiene 3 habitaciones. Y vamos a dar un paso más a lo específico, y vamos a entender que en cada habitación hay un placar. Y después que ese placar, o ese ropero, o ese closet, tiene 3 cajones, ¿me entienden? Entonces, imagínense si yo tuviera que empezar hablando de la habitación.
ustedes no se ubicarían en el tiempo y el espacio. Primero tenemos que ver lo general, la estructura general, que ya la conocemos, que es el plan soberano de Dios en la persona de Cristo, y vamos a ir a lo específico. Entonces, dando un pasito más a lo específico, es que vamos a ver estas primeras dos divisiones. Entonces, nosotros vamos a ver ahora estas dos divisiones. Una es la escatología individual y la otra es la escatología general. Estas dos divisiones nos ayudarán a organizarnos un poquito más para seguir, como les comentaba, seguir entendiendo un poquito más la estructura general de la escatología bíblica. Entonces, la escatología individual, ¿qué temas va a tratar? ¿Qué puntos va a tratar? Por ejemplo, la escatología individual trata temas como la muerte física. Este es un tema que a mí me encanta. Bueno, todo me gusta. Este tema de la muerte física a mí me encanta. Por ejemplo, dentro de este tópico que es la muerte física, que está en la primera división, que es escatología individual, dentro de la muerte física vamos a nosotros a estudiar subtemas. Por ejemplo, la naturaleza de la muerte física. También vamos a ver la relación que hay entre el pecado y la muerte física. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto es la importancia de la muerte en los creyentes, ¿no? Y otros temas más. Yo le estoy dando solamente algunos alcances. Entonces, el primer tópico que va a estudiar la escatología individual es la muerte física. El segundo que va a estudiar la escatología individual es la inmortalidad del alma. Este tema también es muy, muy interesante porque va a tocar subtemas como, por ejemplo, el concepto de inmortalidad. El concepto de la inmortalidad, ¿de acuerdo? Hay una revelación general, ¿de acuerdo? O sea, el testimonio de la revelación general acerca de la inmortalidad del alma. Entonces, la revelación general, o sea, el testimonio que da la revelación general acerca de la inmortalidad del alma, por ejemplo, está Job 14:14. Capítulo 14, verso 14, en donde dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Entonces, entramos en esos textos en la cual la escritura, la revelación general, nos va a dar este soporte, este sustento hermenéutico. Entonces, veremos también los argumentos históricos, metafísicos, teleológicos, morales, todo con respecto a la inmortalidad del alma. La revelación especial acerca de la inmortalidad del alma va a estudiar, por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad en el Antiguo Testamento. ¿Me comprende? Entonces tenemos la revelación general y una revelación especial. Las dos hablan o dan testimonio acerca de la inmortalidad del alma. El tercer tópico que va a tocar la escatología individual es el estado intermedio. El estado intermedio, y ahí vamos a ver puntos, por ejemplo, los creyentes entre la muerte física y la resurrección. O sea, acá uno muere y acá uno resucita, ¿de acuerdo? Pongamos, en este lapso de tiempo, ¿dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer? Interesante, ¿no? Entonces, otro punto que vamos a tocar en el estado intermedio es el estado de las almas después de la muerte. Y la pregunta ahí es, ¿están conscientes? Y vamos a entrar en la teoría del sueño, de la aniquilación y todo este tema que está muy, muy interesante, muy lindo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo más destacable de la escatología individual. La escatología individual dijimos que toca la muerte física, la inmortalidad del alma, el estado intermedio, los temas más resaltantes. Entonces, en la escatología general, ¿de acuerdo? Vamos a ver temas como el milenio. Y si bien recuerdan, hace un ratito yo les dije que en este punto del milenio
no voy a tocar ninguna posición escatológica, es decir, no voy a presentar un milenio y decir, el dispensacionalismo dice esto, el postmilenialismo dice esto, pero el amilenialismo dice esto, hermano, y de alguna manera dándoles a entender de que los quiero atraer a mi doctrina. Y eso en realidad yo fracasaría como un hijo de Dios y fracasaría este canal si yo haría eso. Lo que yo verdaderamente debo de hacer es llevarlo no hacia mí, sino hacia las Escrituras. ¿Qué es lo que la Escritura dice? Entonces, yo no me voy a remitir a las posiciones escatológicas, yo me voy a remitir, mi tarea es interpretar las Escrituras con las Escrituras. Y las Escrituras nos dirán si el milenio es literal o es figurado, o sea, es un simbolismo que nos quiere decir algo. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto que va a tocar la escatología general es la segunda venida de Cristo. Y ahí vamos a ver que la segunda venida de Cristo es un solo evento. No son dos, no son tres, es uno solo. Y vamos a ver que la misma Escritura nos va a decir, obviamente, no vamos a aislar los textos, no vamos a sacar los textos fuera de su contexto, vamos a hacer un desarrollo. Como dijimos, la estructura general es el desarrollo del plan profético de Dios en Cristo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos ese desarrollo a lo largo de toda la evidencia bíblica de los 66 libros, como algo integral, algo orgánico, ahí vamos a ver que los textos están dentro de su contexto y dentro de la historia que se viene desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, otro tema que va a tocar la escatología general es la resurrección de los muertos, el juicio final y el estado final de todas las cosas. Entonces, lo que separa esta era de la era venidera, lo hemos dicho antes, es la segunda venida de Cristo. Es lo que separa las dos eras, de la presente a la venidera. La segunda venida de Cristo, al ser un solo evento, ahí mismo es la resurrección general. Ahí mismo es el juicio. Y ahí mismo es el estado final de todas las cosas, porque ya vino Cristo y ya estamos en el estado eterno. Ahora, si ustedes preguntan, pero hermano Marcelo, ¿cómo va a ser el juicio? Yo no sé. Yo no sé si Él los va a llamar uno por uno, si los va a llamar a todos juntos a que hagan una cola y cuánto va a demorar por cada uno. Yo eso no sé. Y verdaderamente debemos preguntarnos si importa, verdaderamente es importante. Yo creo que no, yo creo que cuando, como dice Hebreos 10, que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después juicio, el solo saber de que vamos a comparecer delante del Rey es suficiente para ordenar nuestra vida y vivir en santidad. Que vivir en santidad es la voluntad general para todos los creyentes. Después hay una voluntad específica para cada uno. Es como el llamado. Todos estamos llamados a predicar. Todos somos llamados a predicar el Evangelio. No solamente aquel que es llamado o que tiene un llamado del pastorado, eso es un llamado especial, específico. Pero todos somos llamados a santificarnos, que es la voluntad general de Dios para todos los que le aman. Y dos, que todos somos llamados a compartir el Evangelio. Quizás no fuiste llamado a ser pastor, pero fuiste llamado a compartir el Evangelio en tu casa, tu vecino, de acuerdo, en el trabajo, etc. Ya estoy predicando. Ok, entonces, esto es entre todas las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte de las divisiones de la escatología, ya hemos aprendido la estructura general de la escatología, ¿de acuerdo? Que es el desarrollo del plan soberano de Dios en la persona de Cristo, y que en todos estos temas hay la primera división, que es la escatología individual y la escatología general. La individual va a estudiar la muerte física, la inmortalidad del alma, el estado intermedio, entre otros temas. Y la escatología general va a tocar temas como el milenio, como la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio final y el estado eterno de todas las cosas. Ok, entonces continuamos con la segunda parte, o sea, la segunda división. Ya vimos la primera división, que es escatología individual y escatología general. Esta segunda división
vamos a ver lo que es la escatología inaugurada o realizada y la escatología futura. Entonces, ¿por qué es importante este punto? Recién hemos establecido una definición para la palabra escatología y dijimos que es el plan divino, es el plan soberano de Dios que se desarrolla a través de toda la historia bíblica. Entonces, hay profecías que ya se han mencionado o escrito en un periodo, en un tiempo, en las escrituras del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, hasta el Nuevo Pacto también, y que tuvieron su cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, a estas profecías que tuvieron su cumplimiento le vamos a llamar escatología inaugurada o realizada. La palabra que yo voy a estar utilizando es escatología inaugurada. Entonces, este punto es muy importante para poder entender a cabalidad lo que la misma escritura nos dice, que ya se cumplió y lo que todavía no se ha cumplido con respecto a nuestro siglo XXI, o sea, de nuestros días en adelante. Entonces, dentro de la escatología inaugurada tenemos lo siguiente, vamos a tocar los siguientes temas. Número 1, la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento. Esa perspectiva escatológica que había ya desde el Antiguo Testamento hacia adelante. El segundo punto que entra dentro de la escatología inaugurada es el reino de Dios. Vamos a hablar del reino de Dios, ¿de acuerdo? Que eso habla mucho del Evangelio de Mateo, que la idea viene del libro de Daniel. El tercer punto que vamos a hablar es el Espíritu Santo y la escatología. Cuarto, la atención del ya y el todavía no. ¿De acuerdo? Con respecto a la escatología futura, son todas aquellas profecías que se han escrito en un periodo de tiempo, tanto en el Antiguo Pacto o Testamento como en el Nuevo Pacto o Testamento, y que todavía no han o no se han cumplido, que todavía no han tenido su cumplimiento hasta los días de hoy y que tendrán su cumplimiento en un futuro que solo Dios sabe el día y la hora. Entonces, dentro de la escatología futura entra la muerte física, que es escatología individual, entra la inmortalidad del alma, escatología individual, entra el estado intermedio, escatología individual, la perspectiva de la segunda venida, escatología general, el milenio, escatología general, la resurrección del cuerpo, escatología general, el juicio final, escatología general, y el estado eterno. Ya hasta aquí el programa de hoy, pero me gustaría, amados hermanos, hacer una pequeña reflexión y considero, hermanos, con mucha humildad y hablando de corazón delante del Señor, que es un error muy grave el considerar que la escatología es de nuestros tiempos hacia adelante. O sea que cuando nosotros hablamos de escatología es de nuestro siglo XXI hacia adelante. O sea, no, escatología es de allá, en un futuro. O sea, quizás se piensa que hablar de la escatología es solo hablar de esos eventos en un futuro remoto, y quizás por ello no lo consideramos, no consideramos la escatología, la importancia que tiene. Cuando nosotros hablamos de escatología, siempre tengamos en nuestra mente que es el plan de Dios en la persona de Cristo y que ese plan se desarrolla desde el principio. Entonces, hay eventos, profecías que fueron ya cumpliéndose en el proceso de ese desarrollo del plan soberano de Dios. Entonces, la escatología no es solo profecías o símbolos, cosas que no entendemos allá a lo lejos, algo abstracto. No, la escatología gira alrededor de la persona de Cristo y nos enseña acerca de cómo va, o sea, nos enseña de cerca, podemos ver de cerca cómo va ese desarrollo de ese plan por todas las escrituras. Entonces, si decimos que ese plan comienza su desarrollo en la caída del hombre, entonces en la escatología vamos a hablar de amartología, que es el estudio del pecado.
¿De acuerdo? En la escatología vamos a ver antropología, que es el estudio del hombre, su naturaleza. Si la escatología habla de la persona de Cristo, vamos a ver también soteriología. Porque el Cristo viene a traer dos cosas, salvación y juicio. Quizás a usted le enseñaron que el Mesías solo traería salvación, y es correcto, pero también trae juicio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de soteriología, también vamos a hablar de angelología, porque aparecen muchos de estos seres angelicales, sobre todo en el libro de Daniel, en Ezequiel, etc. Entonces, vamos a grabar, Dios primero y Dios nos permita, un programa sobre el Espíritu Santo y la escatología, lo que hemos visto. Y esto quiere decir que también vamos a hablar de neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Entonces, si usted se da cuenta, amado hermano, que la escatología abarca casi todos los tópicos de la teología sistemática. Siendo sincero, no entiendo todavía por qué se pone al final de todo la escatología en la teología sistemática. Mejor lo que nosotros vamos a hacer no es una teología sistemática, sino es una teología bíblica, porque vamos a ver un desarrollo a través de todas las escrituras. Entonces, hermano, realmente la escatología no es algo que se pueda pasar por alto así de fácil. Para que nosotros podamos entenderlo, acompáñame a este viaje fascinante por las escrituras en el mundo de la escatología.